Entonces retomaríamos desde esta parte de funciones operativas y el subsistema contable la clase de hoy. Respecto de esto, yo les pido que presten atención porque forma parte no diría el corazón de la materia, pero sí una cuestión que no ven en otras materias, necesito que ustedes estén atentos a esta parte y que cualquier consulta me la vayan escribiendo y si no, en los últimos 10 minutos que vamos a conversar sobre algunas dudas que les haya quedado, ¿sí? De esa forma vamos a organizarnos para no distraernos, digamos, con las cuestiones. Entonces, cuando acá es importante diferenciar estas tres cuestiones, que es la estructura organizativa, la función operativa y el subsistema contable, que es realmente lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista contable. Y vamos a mirar a ver qué son cada uno de estos elementos a los fines de aplicar el enfoque sistémico, que es la primera parte de la unidad, y cómo ese enfoque sistémico lo vamos aplicando a nuestra materia desde el punto de vista, siempre el punto de vista contable, ¿no es cierto? Porque seguimos en cuestiones de la contabilidad. La estructura organizativa en realidad no es de nuestra materia propiamente dicha, pero hace al conocimiento de una organización. La estructura organizativa es un tema de la ciencia de la administración, pero nos sirve a nosotros porque de esa manera y con esos elementos que se llama información respecto a la estructura organizativa es que vamos a poder estructurar nuestro sistema de información contable. La estructura es la forma en la que se organiza la pirámide de decisiones y actividades de un ente. Decimos que una organización, ¿no es cierto?, es un conjunto, como vimos en la unidad 1 con la profe García, que hablábamos de que la organización es un conjunto de personas que trabajan con un determinado objetivo, las empresas con el fin de obtener un lucro, una renta, y el resto de las organizaciones tendrán fines sociales, fines deportivos, fines culturales, etcétera, ¿sí? ¿Cómo se materializa la estructura organizativa? Es la unidad 2 en la que estamos a partir de este PowerPoint. ¿Cómo se organiza una organización? Perdón, ¿cómo se estructura una organización? Se lo puede materializar a través de los organigramas y a través del manual de misiones y funciones. El organigrama, ¿sí?, es a través de gráficos o determinados elementos de representar a las diferentes puestos de trabajo y a las diferentes partes de una organización, asignándole un lugar dentro de la estructura jerárquica, ¿sí?, y asignándoles funciones, o sea, qué tareas lleva cada una de esas partes de la organización. Entonces, eso nos da la ciencia de la administración a través del organigrama y del manual de misiones y funciones, ¿sí? Entonces, el organigrama es mostrar a una organización a partir a partir de gráficos cuáles son sus partes y qué funciones, autoridades y responsabilidades tiene cada uno de los que conforman esa organización, ¿sí? Por lo general se la representa a través de una forma de una pirámide donde en la parte superior están quienes deciden y en la parte más ancha de la pirámide está el resto de la organización, ¿sí? Arriba está el poder político, en el medio están los mandos medios, como se dice, ¿sí?, que estarán los jefes de secciones, por ahí los gerentes, en la parte superior el directorio, los accionistas, y luego en la parte baja están los operarios, los administrativos, o sea, los que llevan la parte más cotidiana, digamos, de la organización, de las tareas y del reparto de las tareas de la organización, ¿sí? Y el otro elemento es el manual de misiones y funciones. Es un elemento donde se encuentran, de cada puesto de trabajo
la misión que tiene como ese puesto y las funciones, o sea, qué tareas tiene a cargo llevar adelante cada uno de esos puestos, ¿sí? Entonces, uno, que sería el organigrama, es la parte gráfica, ¿sí? Cómo está dividida en la organización, un directorio, gerencias, jefaturas, y así, en orden decreciente, digamos, las diferentes partes en las que está compuesta cualquier organización. En cambio, el manual de misiones y funciones está escrito qué función y qué tarea tienen cada uno de los puestos que tiene esa organización, ¿sí? Ahora, cuando vamos a la función operativa, eso sería la estructura organizativa, y ahí tenemos el manual de misiones y funciones y el organigrama. Cuando hablamos de función operativa, nos referimos a ya una cuestión más llana, digamos, que tiene que ver con las tareas que se lleva dentro de una organización. Cualquier organización, ya sea con fines de lucro o entes sin fines de lucro, todas las organizaciones compran, venden, cobran y pagan. Alguna de estas funciones podrá ser más importantes que otra, pero todas las organizaciones eh, sí o sí tienen que hacer estas tareas básicas, y por supuesto que todas las empresas. Y esas serían las tareas operativas: comprar, vender, cobrar y pagar. Esas son las básicas, operativas básicas, pero existen otras tareas: reparto de los bienes y de los bienes que el ente comercializa, la prestación del servicio, el seguimiento, como sería la postventa, ¿sí? O sea, el resto de las tareas que se llevan adelante en la empresa. Otra que forma parte de la función operativa básica, ahí justo voy, María Florencia, en una empresa que se dedica a la prestación de servicio o a la producción de bienes, va a tener la otra pata importante dentro de las tareas básicas, que será la de producción: fabricar, producir, ¿sí? Bien, entonces, cuando hablamos de funciones operativas, nos referimos propiamente a todas estas tareas que lleva adelante el ente: comprar, vender, producir, prestar el servicio, cobrar, pagar, hacer el seguimiento a los clientes, realizar la cobranza a los clientes, realizar los pagos a los proveedores, ¿sí? Conducir el vehículo para transportar, para repartir la mercadería que se comercializa, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, serían todas las tareas. Y el último elemento de los tres que habíamos visto refiere a los subsistemas contables, ¿sí? Tenemos entendido que el sistema contable, ¿sí?, en líneas generales sería el conjunto de elementos financieros, humanos, materiales, que se necesitan para llevar adelante la contabilidad, ¿sí? Eso en sentido estricto, que significaría un sistema de información contable. Tenemos elementos, tenemos actividad y tenemos un objetivo. Eso sería en línea general lo que sería el sistema contable. Si lo vemos como un proceso, en el sistema contable ingresa información, la procesa el sistema contable y emite información contable útil para la toma de decisiones y el control, ¿sí? Entonces, eso sería el subsistema. Ustedes saben que desde el punto de vista del concepto de sistema, existe lo que se denomina jerarquía, ¿sí?, en el concepto de sistema. Si decimos que el sistema contable sería el principal elemento de ese sistema, puede tener subsistemas, o sea que puede tener sistemas de jerarquía menor dentro de ese sistema mayor, ¿sí? Si el enfoque sistémico del que estamos hablando, ustedes lo vieron en otras materias, digamos en economía, vieron el sistema monetario, el sistema de pago, el sistema de balanza de pago, etcétera, etcétera, ¿sí? Y en biología vieron el sistema digestivo, el sistema sanguíneo,
etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese mismo enfoque es el que aplicamos en la contabilidad y puede haber, y podemos analizar al sistema contable como un elemento principal y a su vez ver otros elementos de menor jerarquía que nosotros los vamos a llamar subsistemas contables, ¿sí? Entonces acá dice que el enfoque sistémico, el sistema de información contable se desagrega en subsistemas, que denominamos subsistemas contables, elementos de menor jerarquía. Los subsistemas contables exteriorizan los efectos de las actividades que se realizan en cada función específica con efecto en alguno de los elementos del sistema de información contable, ¿sí? También podemos decir que los subsistemas son sistemas menores que utilizan el enfoque sistémico contable para representar a la organización. Lo hacemos en sentido genérico, luego se aplica a todas las organizaciones con o sin fines de lucro. Y vamos a ir a este cuadro, a este gráfico, que acá yo les voy a explicar los tres elementos que vimos: la estructura organizativa, la función operativa y el subsistema, ¿sí? Acá vemos, recuerdan que cuando hablamos de funciones operativas nos referíamos a tareas, ¿sí? Comprar, vender, cobrar y pagar. Y que después agregamos la producción, que son aquella actividad operativa básica para aquellos entes que se dedican a la producción o a la prestación de servicio. Pero esas son las principales y básicas, pero hay otras como la función de fondo, la función de activos fijos, la función de recursos humanos, la función tributaria, ¿sí? Son tareas que lleva cualquier organización adelante y las vamos a representar en este cuadro, ¿sí? Vamos entonces a repasar los conceptos que vimos. La función, que vemos acá, función de recursos humanos, función de fondos, de compras, de activos fijos, tributarios, función producción, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Si nos paramos acá en la función ventas, ¿qué hace el área de ventas? ¿Sí? Por ejemplo, se contacta con los clientes, le hace el ofrecimiento de los bienes y servicios que comercializa el ente, le hace la oferta de precios, le hace un estudio para ver si conviene o no en vender a crédito ese producto o ese servicio que se está prestando, ¿sí? Esas serían las tareas, ¿sí? Nosotros sabemos que desde el punto de vista contable, cuáles son las transacciones o los efectos de las transacciones que le interesan a la contabilidad. Son aquellos que producen variaciones patrimoniales objetivamente medibles, ¿sí? O sea que hay tareas que lleva adelante la organización que interesan a la contabilidad porque se produce a través de esa tarea esa variación patrimonial objetivamente medible, y hay otras que no le interesa la contabilidad porque no producen variaciones patrimoniales objetivamente medibles. Que se lleve un producto hacia el cliente, ¿sí? Es una tarea operativa, ¿sí? Que tiene que ver con la venta, que es la entrega del producto. Pero la entrega de manera entendida como el llevar de un depósito, del depósito de la empresa al depósito del cliente, ¿sí? No necesariamente va a producir una variación patrimonial objetivamente medible, con lo cual esa tarea, si bien es una tarea, una función dentro del área de ventas, no produce variaciones patrimoniales objetivamente medibles, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a mirar de esas funciones? Que hay tareas que sí le van a importar a la contabilidad y aquellas que no le van a importar a la contabilidad. Las que le van a importar a la contabilidad son las que va a captar el subsistema contable para luego enviar a la contabilidad. Lo que vemos acá es el conjunto de funciones que lleva adelante el ente, ¿sí? Y ahí
con los círculos que representan más adentro ya estamos dentro de lo que llamamos enfoque sistémico. Tenemos subsistemas y tenemos el sistema de contabilidad general, ¿sí? Nos vamos a parar en ventas, ¿sí? Entonces, en ventas dijimos contactarse con el cliente, ofrecerle el producto, negociar el precio, negociar la cantidad, negociar la modalidad si es venta con tarjeta de contado, a plazo, ¿sí? Y luego la transacción propiamente dicha, que es donde se cumple la compra-venta mercantil y se materializa a través de la factura, ¿sí? La factura es el comprobante que respalda ese negocio jurídico por el cual uno adquiere una propiedad y el otro adquiere la propiedad de un bien y el otro está obligado a pagar un precio, ¿sí? Por ese bien que adquiere en propiedad, ¿sí? Entonces, de todas esas tareas que yo les dije, la tarea que se perfeccionó con la compra-venta mercantil es la que generó esa variación patrimonial objetivamente medible. Vimos un montón de tareas, pero una le interesó a la contabilidad. Esa tarea que representa que me exterioriza una variación patrimonial por el cual yo entregué un bien, en el caso de la venta, y por el cual yo voy a recibir en ese momento, si la venta fue de contado, recibiré los fondos, ¿sí? Y si no, voy a tener el derecho a cobrar esos fondos en el futuro, ¿sí? Entonces, estamos en la función ventas, hace un montón de tareas, pero la que nos interesa a nosotros es la que produce la variación patrimonial, que es la venta que se materializa con la factura de la venta, ¿sí? Entonces, esa tarea, que es la venta propiamente dicha, es captada por el subsistema de ventas, ¿sí? Habíamos dicho que tenemos el sistema de información contable y teníamos sistemas de menor jerarquía. Esos sistemas de menor jerarquía, ¿sí? Son partes en las que se divide el sistema contable y que sirven para materializar lo que es la captación de la información que se produce como consecuencia de esa variación patrimonial, ¿sí? Entonces, aplicando el enfoque sistémico, se produjo la venta en la función venta, se documentó con la factura y ¿qué hace el subsistema de ventas? Capta esa variación patrimonial objetivamente medible, ¿sí? Cuando hablamos de enfoque sistémico, ustedes ya lo vieron en la clase anterior, es una cuestión abstracta, digamos, ¿sí? No pasa nada en la vida real, por decirlo así, en la contabilidad. Lo único que se produce ahí es una variación patrimonial, la capta el subsistema de ventas, la información está contenida en ese comprobante, ¿sí? Y luego el subsistema ventas, la información que captó de la realidad, que es la venta propiamente dicho, la captó de manera abstracta, por supuesto, a través de la información contenida en el comprobante, que sería la factura de venta, y concentra la información contable a través de ese comprobante que sirve de integración de la información hacia el sistema de contabilidad general. Y el sistema de contabilidad general es el que va a llevar adelante lo que nosotros conocemos como proceso contable, ¿sí? Ahí hay una pregunta, ¿esos sistemas de menor jerarquía serían los subsistemas? Exactamente. Fíjense que acá, en el circulito donde dice subsistema de ventas, estamos representando el papel que cumple esa parte del sistema contable que denominamos subsistema de ventas, ¿sí? Entonces, el subsistema de ventas forma parte del sistema de información contable. Lo llamamos, lo llamamos subsistema de ventas porque ese subsistema es el que se va a encargar, ¿sí?, de captar todas las variaciones patrimoniales que surgen de la función ventas, ¿sí? ¿Quién lleva adelante la función ventas? O sea, ¿quién está encargado de la función ventas? El departamento de ventas, ¿sí? Fíjense, y ahí relacionamos la estructura organizativa, ¿sí?, que es el departamento de ventas, con la función
¿sí? Que es la tarea de vender, que incluye diferentes partes o diferentes acciones esa tarea de vender. Si en el momento en que esa tarea de vender produce una variación patrimonial objetivamente medible, es captada por el subsistema de ventas. Y el subsistema de ventas lleva la información y se centraliza en el sistema de contabilidad, que es el encargado de llevar adelante la culminación, digamos, de ese proceso contable, porque en el sistema de contabilidad es donde se va a llevar adelante la registración propiamente dicho, ¿sí? Después vamos a ver de que el proceso contable, que ustedes también ya tienen idea de lo que es un proceso contable, es la captación del dato, el procesamiento de ese dato que se va a convertir en información contable y luego la salida que se realiza a través de los informes contables que tienen diferentes estamos hablando de diferentes situaciones. ¿Qué sería el departamento? Me pregunta Joana. Cuando vimos, la estructura organizativa, decíamos que la organización puede tener el directorio, puede tener diferentes gerencias. Debajo de la gerencia, si hablamos en términos administrativos, hay diferentes niveles de agrupamiento de funciones, misiones y funciones. Si miramos en la pirámide, tenemos el directorio, tenemos la gerencia, tenemos los departamentos, y después tenemos las jefaturas, y después tenemos ya la parte operativa, o sea, tenemos los operarios, los administrativos, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de departamento de contabilidad o hablamos departamento de ventas o gerencia de ventas, nos referimos a la estructura organizativa, de lo que se ocupa la administración, ¿sí? De decir, ¿sí? O asignarle nombre a las diferentes partes en las que se divide una organización, ¿sí? Entonces, si pensamos en la aplicación de un organigrama a una empresa comercial, y si estamos pensando en una sociedad, tenemos el directorio o la gerencia o el socio gerente. Después podemos tener diferentes departamentos, departamento de contabilidad, departamento de impuestos, departamento de venta, ¿sí? O bien gerencia de contabilidad, gerencia de comercial, gerencia de marketing, gerencia de finanzas, ¿sí? Cada organización, por supuesto, tiene una estructura y le da nombre a cada una de sus partes a criterio individual, digamos, propio de cada organización. ¿Estamos? Y ahí me preguntan, y ahí seguidamente vamos a hablar de la vinculación. Cuando hablamos de funciones, ¿sí? Que son las tareas que lleva adelante la organización, la función de recursos humanos, vamos a otra función. Las de venta vimos, se contacta con el cliente, negocia la operación de la venta y concreta la venta y entrega el producto, ¿sí? ¿Qué hace la función de recursos humanos? Se fija la necesidad de recursos humanos que necesita el ente, toma contacto con el mercado, ¿sí? Como para conseguir la selección de recursos humanos, los contrata, ¿sí? Y luego los tiene trabajando en la organización, les liquida sueldo, y después tiene toda la relación con el personal, desde la capacitación, mantenimiento, licencia, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la función de recursos humanos y la función ventas se relacionan. Fíjense las flechas que tienen las flechas para ambos lados, o sea que cuando hablamos de vinculación entre las funciones, siempre es bidireccional. Recurso humano, el que le provee de recurso humano a la función venta para que lleve adelante las ventas. En realidad, recurso humano se vincula con todo el resto de las funciones. La función fondo, que es la que administra los fondos, o sea, es la que hace las cobranzas de las ventas, los pagos a los proveedores, etcétera, etcétera, se contacta con el resto de las funciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de
vínculo entre las funciones es bidireccional, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de subsistemas, los subsistemas no se contactan, no tienen vínculo, no llevan ni traen información, porque a eso nos referimos cuando hay vinculación. Si existe un vínculo de información, ¿sí? No existe vínculo de información entre el subsistema de recursos humanos y el subsistema de ventas, ¿sí? Como tal, porque cuando hablamos de subsistemas ya nos metimos en la contabilidad, ¿sí? Hablando de subsistemas, recursos humanos, ventas, subsistema de producción, subsistemas tributarios, ya estamos dentro de la contabilidad. ¿Qué hace cada subsistema? El subsistema de ventas captó variaciones patrimoniales que se produjeron en ventas y lleva hacia contabilidad. La función fondos captó de la tesorería, que sería la cuestión de la estructura organizativa. Tesorería es el área de la empresa que administra los fondos cobrados y los fondos que tiene que pagar o los fondos que tienen que invertir, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el subsistema de fondos? Capta, ¿sí? De tesorería todas las variaciones patrimoniales objetivamente medibles. ¿Qué hace el subsistema de fondos? ¿Sí? La información que captó a partir de los comprobantes es la que va a integrar a la contabilidad general, ¿sí? Entonces, de esa forma y de ese enfoque que le damos al trabajo de los subsistemas y al sistema de contabilidad general, es que captan de cada una de las funciones operativas y concentran, ¿sí? Captan la información y concentran en el sistema de contabilidad general, ¿sí? Entonces podríamos decir que los subsistemas hacen el primer paso del proceso contable, que es la captación de información. Luego, ¿sí? La integran hacia contabilidad general. Y contabilidad general, el sistema de contabilidad general es el que va a terminar de hacer ese procesamiento de la información y la emisión de informes, ¿sí? Y ahí les leo las preguntas. A ver, ¿el subsistema solo capta la información? Sí. El subsistema solo capta la información contable, ¿sí? O lo que le importa a la contabilidad, porque va a tomar qué información va a tomar o qué información va a captar de la función de recursos humanos, de la función fondos, de aquellas transacciones, operaciones o hechos que se producen en la parte operativa que generan variaciones patrimoniales objetivamente medibles. Esa es la información que va a captar, información contable, ¿sí? Y siempre va a mandar cada subsistema hacia contabilidad, hacia el sistema de contabilidad general, que va a ser el que va a terminar de hacer el procesamiento. Iván pregunta, ¿no se vinculan los subsistemas entre sí? No, en el enfoque que nosotros estamos estudiando acá, ¿sí? Entre los subsistemas no se vinculan, ¿sí? Captan de cada función y los llevan hacia la contabilidad general. La función recursos humanos existe sí o sí, aunque sea una organización pequeña. Ahí te pregunto, perdón, te contesto, Nair. Este esquema que vimos acá es aplicado más que nada a una empresa pequeña en adelante, digamos. Porque si bien en una empresa pequeña se pueden dar estas tareas, de hecho, por más que sea un kiosco, el kiosco va a vender, el kiosco va a cobrar, va a pagar, perdón, va a pagar, ¿sí? Va a tener que pagar algunos impuestos, si tiene activos fijos, va a administrar esos activos fijos, y si se trata de una empresa pequeña y produce, no sé, ladrillos, por más que no sea una gran estructura, se llevan adelante todas estas funciones, ¿sí? O sea que independientemente del tamaño de la organización, en mayor o en menor medida, todas las funciones operativas se llevan adelante, ¿sí? Esto es mucho mejor explicable en una gran empresa donde podemos tener bien diferenciado por un lado el sector de ventas, por el otro lado el de recursos humanos y así, ¿sí? Pero una empresa que tenga 2 empleados, ya existe la función de recursos humanos, por más que en la estructura organizativa no haya una gerencia, porque si estamos hablando de una empresa que tenga 6 empleados, 3 empleados,
¿sí? Administrativamente es inviable que tenga un gerente de recursos humanos y tiene 2 empleados, 3 empleados, ¿se entiende? Entonces, desde el punto de vista de la estructura depende de la envergadura de la empresa. Cuando más grande la empresa, seguramente más complejo va a ser su organigrama, ¿sí? Más complejo va a ser la forma que grafica las distintas áreas que tiene la organización. Y seguramente ni siquiera va a tener por escrito, ni va a tener organigrama y ni que pensar, por supuesto, un manual de misión y funciones para una empresa que tenga 4 o 5 empleados. Es antieconómico pensar en que una empresa pequeña tenga eso, ¿no es cierto? Pero reitero, siempre la función va a estar, independientemente del caudal de transacciones que tenga, ¿sí? Las funciones van a estar. Por supuesto que cuando no va a haber la función de recursos humanos, cuando no tenga empleados, ¿sí? ¿Se entiende? A ver, voy un poquito a las preguntas acá. Un sistema contable recibiría datos de cada subsistema y en base a todos esos datos haría la información. Sí, sería eso, la aplicación, así como le explicaste, capta información, procesa y luego la informa a través de los diferentes informes, ¿sí? Entonces, en principio, los subsistemas van a ser esa primer parte del proceso contable que va a ser la captación de los datos que hacen a las variaciones patrimoniales que se fueron desarrollando en la función, ¿no es cierto? Aguárdame un segundito, voy a leer. Profe, la función de recursos humanos existe sí o sí, aunque sea una organización pequeña. Bueno, ahí ya te contesté. Lucas pregunta, ¿el sistema contable recibiría datos de cada subsistema y en base a todos esos datos haría la información? Eso es justo lo que terminé de contar. Entonces los subsistemas captan los datos que generan variaciones patrimoniales, así es, las pasa a contabilidad general en donde los procesa y los transforma en información. Así es, Marcelo. En realidad, nosotros técnicamente sería integra la información contable, pasa de los subsistemas y lo integra a contabilidad general. Eso sería, en vez de decirlo pasa información, integra la información hacia contabilidad general. ¿Se aplica a una organización sin fines de lucro? Exactamente, se aplica a cualquier tipo de organización, independientemente de si persigue fines de lucro o no. Las de sin fines de lucro hasta producción puede tener, ¿sí? Tranquilamente una cooperativa que no tiene como objetivo las cooperativas de trabajo, ¿sí? Que tienen por objeto un fin que hace al bienestar de sus participantes y que no se reparten las utilidades de esa organización. Tranquilamente nosotros le aplicamos este esquema de funciones, de recursos humanos, de fondos, de compras, de activos fijos, etcétera, etcétera, y lo miramos desde el punto de vista del enfoque sistémico. Cada subsistema capta de la función y lo lleva hacia contabilidad. ¿Hay personas encargadas de los subsistemas en la práctica o es solo teórico? Está buena la pregunta, Joana, porque les reitero, esto es una estructuración teórica, abstracta, digamos, ¿sí? No hay una persona que esté a cargo del subsistema de recursos humanos, ¿sí? Porque estamos hablando del enfoque sistémico, ¿sí? Cómo trabaja el sistema contable en una organización, ¿sí? Ojo, el subsistema de recursos humanos es la conceptualización o enfoque sistémico aplicado a la contabilidad. Pero la organización puede sí tener una gerencia de recursos humanos o no gerencia, o un departamento de recursos humanos o una jefatura de recursos humanos. ¿Se entiende? Porque esa cuestión de gerencia, departamento o jefatura tiene que ver con la estructura organizativa. Y la estructura organizativa le va a llamar gerencia, le va a llamar departamento, le va a llamar jefatura, de acuerdo a la importancia que tengan esas funciones dentro de esa empresa, dentro de ese ente, ¿sí? Es muy particular de cada organización el hecho de que tenga 10 gerencias o una sola gerencia, ¿se entiende? Entonces, Horacio dice, perdón, cierro con lo de Joana entonces.
El enfoque sistémico es una descripción abstracta de cómo funciona la contabilidad en una organización, ¿sí? ¿Está claro? La cuestión de departamento, gerencia o jefatura es una cuestión de la estructura organizativa, ¿sí? Y depende de la envergadura de cada organización. ¿Estamos? Y ahí sí va a haber un encargado un gerente que va a estar a cargo de la gerencia, un jefe que va a estar a cargo de la jefatura o un director que va a estar a cargo de un departamento, ¿sí? Y el departamento, y Horacio dice, las funciones siempre existen, las funciones siempre existen, ¿sí? Independientemente de lo que se trate, compra, vende, paga y cobra. El departamento puede no existir, claramente, puede no tener gerencia, una estructura organizativa, porque es una empresa pequeña, pero sí puede tener una jefatura de administración y una jefatura comercial, por ejemplo, ¿sí? Bien. Una empresa mediana, ¿a partir de cuántos trabajadores necesitaría de recursos humanos? Elías, eso va a depender de cada organización. No hay un parámetro, no hay un parámetro para decir, bueno, si tenés 5 empleados, necesitas un jefe de recursos humanos. No, no necesariamente, eso va a depender de cada organización, ¿sí? Eh, Emanuel dice, ¿las funciones se relacionan siempre en ese orden? No, no, no. Pasa que las funciones se relacionan, puede relacionarse todas entre todas. La función de recursos humanos, que es la que está a cargo del personal de la organización, se relaciona con todas. Acá gráficamente parecería que está solamente con fondos y con ventas. No, cada función puede tener vinculación con el resto de las funciones, ¿sí? Eh, Bien, o sea que puede dar el caso en donde se relaciona la función venta con la función activo fijo, sí, claramente. Vamos a suponer que los activos fijos tienen que ver con los bienes de uso, básicamente. Si se pone a la venta algún bien de uso porque se dejó de usar, ahí va a haber vinculación entre la función de activo fijo, que es quien administra los bienes de uso, y la función venta porque se lo va a poner para la venta a ese bien de uso, ¿sí? Y así sucesivamente podemos dar infinidad de ejemplos de la vinculación bidireccional que tienen las funciones con las otras funciones. Bianca, ¿retomaste? Parece que se te tildó. Eh, Rodrigo, vinculación, ¿qué es? La vinculación es la relación que existe entre dos elementos, ¿sí? A los fines de nuestro interés, cuando hablamos de vinculación en nuestra materia, sistemas contables, nos referimos a la vinculación contable, ¿sí? Y si hablamos de vinculación contable, es la información de la contabilidad, información contable que va y que viene. Externa entre la contabilidad general y el contexto, o entre las funciones y el contexto. Bueno, ahí hace un ratito habíamos visto que hay una vinculación interna dentro de la contabilidad y externa, inclusive de la organización. Cuando hablamos de vinculación externa de la organización, hay diferente información contable que la contabilidad de una organización necesita del exterior. Un ejemplo, eh, ustedes saben que está vigente el ajuste por inflación, que es considerar qué efectos produce la inflación dentro de la información contable. Y la información de la tasa de inflación, el ente tiene que salir afuera, al contexto, a traer esa información para generar información contable, ¿sí? Para mostrar esa variación patrimonial que se produce por efectos de la inflación, que es una cuestión del contexto, ¿sí? Entonces tenemos vinculación interna, pero también puede haber vinculación con el exterior. Por ejemplo, la cotización, que tiene que ver con, que me sirve para cuantificar la moneda extranjera que se tiene en caja, o para cuantificar un crédito que se tenga en esa moneda, o para cuantificar un pasivo que se tenga en moneda extranjera. La cotización sale al exterior a buscar la información para completar
el reconocimiento de esas variaciones patrimoniales objetivamente medibles. Entonces, hay información contable que surge, ¿sí? Que la puede tomar dentro de la organización, y hay otra información que sí o sí proviene del exterior. Estamos, Nair. Rodrigo pregunta, ¿la vinculación entre subsistema y contabilidad general se da a través de la minuta? Hoy hablamos de los comprobantes, ¿sí? La minuta es un ejemplo de comprobante, pero la función venta tenemos remito y tenemos factura. La función de producción podemos tener remitos dentro de la organización. La función fondos tenemos cheques, tenemos recibos entregados, recibidos, tenemos boletas de depósito, tenemos tracto bancario, etcétera, etcétera. O sea, que cómo se integra la información de los subsistemas hacia contabilidad general a través de los comprobantes. Los comprobantes pueden ser diversos, ¿sí? Un ejemplo se da cuando no hay un comprobante comercial típico y se necesita armar una suerte de comprobante interno que se llama minuta contable. Y la minuta es un ejemplo más de un comprobante que puede utilizarse para la integración de la información contable. María Luz pregunta si pueden existir otras funciones que no estén graficadas en su imagen. Sí, podría haber. A ver, estas son las más usuales que podemos encontrar en una empresa de producción, porque fíjense que tiene la función producción. Es más, puede haber grandes organizaciones, ¿sí?, que no tiene producción, qué sé yo, una cadena de electrodomésticos que vende electrodomésticos, que puede tener 50 sucursales en todo el país, pero no fabrica esos bienes, no tiene la función producción, ¿sí? O sea que pueden haber grandes empresas que no tenés determinadas funciones, y hay medianas empresas que pueden tener más funciones que estas que vemos acá, digamos. Nosotros como preparadores de la información contable, esto lo tendríamos que pensar y adaptar o aplicar a la organización de que nos traigan a nosotros como para asesorar, ¿sí? O sea, esto es un modelo teórico de cómo explicar lo que nosotros denominamos enfoque sistémico aplicado a la contabilidad, repasar el papel que cumplen los subsistemas dentro del sistema contable y cómo trabajan los subsistemas con contabilidad general. ¿De qué manera se puede relacionar una función con otra? Di ejemplos, Facundo, si querés, reitero alguno. Elías, en el Cisco Webex ingresan sin autorización. Acá a ninguno yo les di, a ninguno les di yo un permiso de ingreso. Esto no es Google Meet, ¿sí? Así que en este momento hay 460 participantes que están conectados. ¿Está, Elías? Y que intenten, digamos, si no, reenvíenle este enlace para que puedan entrar, pero hay 460 conectados, pero este Meet se puede hacer hasta 1000 personas, o sea que tendrían que estar, no hay limitación, digamos, para que ingresen. Perdón. Bien, seguimos hasta acá. Hoy terminamos la unidad, hoy tenemos que comenzar un poco de la unidad que nos toca a nosotros, que es la 5. Ahora vamos al proceso contable, que es una suerte de repaso de lo que ustedes ya conocen. El proceso contable sería el trabajo del sistema de información contable. ¿El proceso contable en qué consiste? Consiste en todo lo que tiene que llevar adelante la contabilidad para alcanzar su objetivo, que es la generación de información útil para la toma de decisiones y el control, ¿sí? Entonces, el proceso contable es el conjunto de fases o etapas a través de las cuales el sistema contable obtiene, comprueba información básicamente de índole financiera.
El proceso contable primero debe contar con un sistema contable organizado, que es lo que vamos a ver enseguida, cómo preparamos al enfoque sistémico, cómo preparamos los elementos del sistema de información contable y que vamos a denominar esa preparación, la vamos a llamar sistematización. Y este sería el gráfico de las etapas o los pasos que se siguen en el proceso contable. El primer paso, que es la captación, ¿sí? Que es la parte más sencilla, digamos, porque eh, si bien es la más sencilla, no deja de ser importante, porque en la identificación de la variación patrimonial y el análisis que se tiene que hacer sobre ella, el análisis se hace sobre la información que está contenida en el comprobante. El análisis va a tener que ver con la cuantificación de esa variación patrimonial, la identificación de qué se trata, en qué momento se dio, cuándo se dio, ¿sí? Cómo se dio y, por supuesto, como les dije, la cuantificación. Primero identificar, y acá lo relacionamos con el gráfico anterior, la función ventas, cuándo se dio la variación patrimonial, que es la venta propiamente dicha. ¿Qué información yo tengo que analizar del comprobante? Porque hay determinados elementos del comprobante que me van a servir para definir esa captación del dato. Y hay controles de entrada, ¿sí? Hay validaciones, comparaciones que se hacen en el momento inicial como para captar de la mejor manera posible esa variación patrimonial. Luego viene el procesamiento de datos, ¿sí? Que también hay un control que se tiene que hacer en ese procesamiento. ¿Qué ya hacemos qué ya hace, mejor dicho, el sistema contable en este segundo paso, en esta segunda etapa? Es el procesamiento, o sea, la clasificación, el cálculo, la registración que implica, una vez que se identificó en el primer paso, uno tiene que asociarlo, ¿sí? Con las cuentas, ¿sí? Decir a través de qué cuentas yo puedo representar esa variación patrimonial que identificó el primer paso, ¿sí? Que es la captación de los datos, ¿sí? Entonces, en esa clasificación es la que yo tengo que ordenar de manera sistematizada, lógica y razonable para llevar adelante esa registración, ¿sí? Propiamente dicho. Y acá los elementos materiales que vamos a tener contacto van a ser los registros, el libro diario, el libro mayor, ¿sí? Y también vamos a tener la otra cuestión que tiene que ver con el procesamiento de datos, con el procesamiento propiamente dicho, es el almacenamiento de la información, ¿sí? Y el último paso, que sería el paso final de este proceso contable, sería la salida de información, ¿sí? ¿Qué informes va a emitir ese sistema de información contable? Hay preguntas, los informes tienen que ser firmados por los encargados de dicha función. No necesariamente, Mauricio, eso va a depender, esa cuestión de quién firma, quién no firma, es propio de cada organización. Nosotros estamos parados en la contabilidad y lo que tenemos que generar son los informes contables. Sí te digo que hay determinada información que ingresa al proceso contable que tiene que estar firmado por los responsables. Les doy un solo ejemplo y así no nos detenemos en esto porque después de estas unidades, Mauricio, entramos en cada uno de los subsistemas. Después cada unidad se llama como los subsistemas que habíamos visto y vemos más en profundidad y con más casuística lo que vos estás preguntando. Pero para darte un ejemplo, en el de recursos humanos, la contabilidad piensen siempre que se dedica a informar, digamos, no es responsable de la información, no es el área contable no es responsable de la operación de ventas, de cómo se contactó al cliente, el precio que se negoció, la modalidad de la venta, ¿sí? No es responsable. La contabilidad lo que hace es informar, digamos. Por ejemplo, en el subsistema de recursos humanos, que va a ser el que va a captar las variaciones patrimoniales, la variación principal podríamos decir que es el devengamiento de los sueldos, ¿sí? Esa documentación que recibe contabilidad, el subsistema de recursos humanos,
mínimamente le va a pedir al responsable de la función, ¿sí? Que puede ser el gerente de recursos humanos, el jefe de recursos humanos, que firme la planilla de liquidación, porque en realidad el que practicó el devengamiento es el responsable del área, no la contabilidad, ¿sí? Acá nos tenemos que parar siempre en que somos preparadores de información contable, recibimos información, controlamos esa información que tenemos, la procesamos y después emitimos informes. Pero nosotros no somos responsables de cómo se produce, cómo se cobra, cómo se paga, cómo se vende, cómo se produce, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá siempre pensemos del punto de vista del preparador de la información contable. ¿Está? Agustín pregunta, profe, entonces, que la captación de datos se debe tomar desde los comprobantes, claro, y después para la salida de la información se genera otro tipo de comprobante emitido por el subsistema de contabilidad general. No se llaman comprobantes lo que sale del sistema contable, sino se llaman informes. Vamos a tener informes típicos que están estandarizados su forma, que son los balances, y hay otros informes que emite el sistema de información contable que es para la gerencia y no está estandarizado de manera para todos, digamos, cada gerencia puede pedir un determinado informe con una forma diferente, en un momento en particular, con una periodicidad en particular, qué sé yo, información de ventas. ¿Sí? El gerente de ventas pide información de venta de manera quincenal, mensual, trimestral, semestral, etcétera. Eso va a depender de cada organización, ¿sí? Entonces, se capta información del comprobante y la salida, o sea, el producto final del proceso contable, ¿sí? Son los informes contables. Bien, estamos entonces, bien, informes respaldados por los mismos comprobantes, sí. Recuerden que el proceso inverso, que significa tengo información contable, la información contable está contenida en los registros contables y los registros contables están basados en comprobantes que respaldan esa registración, ¿sí? Ese sería el camino para atrás del proceso contable, ¿sí? Bien. ¿Qué qué elementos materiales tenemos en el proceso contable? Las cuentas, plan de cuentas, manual de cuentas, eso ya vamos a ver nosotros. Registros contables, tenemos una unidad para estudiar esto. Tenemos comprobantes y formularios, borradores de asientos, minutas contables. Tenemos sistema de registración, que vamos a ver más adelante, medios de registración, ¿sí? Estos serían elementos materiales que tiene el proceso contable. Puede tener elementos materiales y además tener, por supuesto, recursos humanos que trabajan en el área de contabilidad, que serán el gerente de contabilidad, etcétera, etcétera. Igual tenemos toda una unidad como para profundizar en toda esa parte. Y ahora vamos a ver lo que hoy les anticipé. Cuando hablamos de proceso contable, para tener un proceso contable tenemos que tener listo registros, tener definido el plan de cuenta, tener definidos los diferentes informes que vamos a tener, ¿sí? Pero para eso nos tenemos que organizar. Organizar el sistema contable o preparar los elementos del sistema contable, nosotros la vamos a llamar sistematización, ¿sí? Que es un proceso previo a que entre en funcionamiento el sistema contable a través del proceso contable, ¿sí? Reitero lo que dije hace un momento, que el proceso contable es la parte de actividad que lleva adelante el sistema contable, ¿sí? Vieron que decíamos que un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas que trabajan para un objetivo. El trabajan en la contabilidad, el proceso contable. Captó, procesó y emitió información, ¿sí? Pero para que ese trabajo se lleve adelante, ese proceso contable, los elementos tienen que estar organizados, ¿sí? Porque tenemos que saber qué plan el plan de cuentas, en qué cuentas registrar cada variación patrimonial, qué comprobantes están definidos para
tomar como respaldo para las ventas, para las compras, para la producción, etcétera, etcétera. Y esa tarea de preparar los elementos, ¿sí?, está dado en este proceso que se llama de sistematización. ¿En qué partes está dividido la sistematización? En la selección, el diseño y la instalación o la implantación. ¿Qué estamos haciendo en la sistematización? Preparando los elementos del sistema de información contable para ponerlos en trabajo, para ponerlos a procesar contabilidad, ¿sí? A poner al proceso contable en actividad. Bien, entonces es previo al proceso contable. En la primera etapa, repasamos entonces, primero tenemos que seleccionar, diseñar y luego ya lo instalamos, ya lo ponemos en uso a esos elementos, ¿sí? Por ahí un ejemplo sencillo sería, tenemos que instalar una red ferroviaria sin vías, sin preparar las vías, no hay posibilidad de sistema ferroviario. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la sistematización? Preparar las vías, preparar los elementos para llevar adelante el proceso contable. Entonces, un sistema está integrado por un conjunto de elementos, que era lo que habíamos visto: cuentas, plan de cuentas, manuales de cuenta, registros, sistema de registración, sistemas de costeo, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a preparar en esta etapa de sistematización, dividido en tres: selección, diseño e implementación o implantación. Entonces, en la selección, lo que tenemos que hacer es conocer la actividad económica del ente, a qué se dedica, su estructura organizativa, su estructura jurídica, qué exigencias legales tiene para la información, su actividad económica, si se dedica a la comercialización, a la prestación de servicios, es un ente sin fin de lucro, etcétera, etcétera. Lo que primero tenemos que hacer nosotros como asesores contables, como para implementar un sistema contable en una organización, es primero conocer a la entidad económica. ¿Estamos? Entonces, para preparar, o sea, para sistematizar, tenemos que conocer eso. La selección propiamente dicho, ¿en qué consiste? En cualquier sistema contable podemos tener diferentes alternativas de opción para definir cuál plan de cuentas, por ejemplo, vamos a necesitar, ¿sí? Vamos a necesitar un plan de cuenta determinado para los entes sin fines de lucro, para los entes que solamente comercializan, para los entes que producen, ¿sí? Para una entidad financiera, etcétera, etcétera, ¿sí? En la selección vamos a optar por alguna de estos planes de cuenta. Si se trata de un ente que se dedica a la producción, que vamos a elegir dentro de diferentes planes de cuentas posibles o alternativas posibles de un plan de cuentas para una empresa de producción, ¿sí? Un sistema de registración, vamos a suponer, tenemos diferentes soft disponibles en el mercado como para adquirir para esta organización y que ocupe ese soft contable profesional para que registre las operaciones de este ente, ¿sí? Para un ente sin fin de lucro o para, por ejemplo, para una mutual, para una fundación, un sistema contable sencillo va a alcanzar porque no tiene tantos movimientos, no tiene producción, etcétera, ¿sí? Entonces, en este momento de selección se da cuando tenemos diferentes vías o alternativas de cada uno de los elementos del SIC y nosotros tenemos que seleccionar con cuál nos vamos a quedar, ¿sí? En este siguiente, es el siguiente paso. Ya hicimos la selección, optamos por este plan de cuentas, optamos por estos documentos, por estos registros, por estos diagramas de flujo. Diagramas de flujo tienen que ver con los circuitos que recorren cada comprobante dentro de la organización administrativa del ente. Sistema de archivo, acá también dice lineamiento a tener para la preparación de informes, etcétera, etcétera. Entonces, sigo con el ejemplo del plan de cuentas. De todo el abanico de alternativas de planes de cuenta, como la empresa a la que yo estoy asesorando para implementar un sistema contable se dedica a la producción,
opté por uno de los planes de cuenta de empresas de producción, ¿sí? Pero ahora lo que yo tengo que hacer es diseñar, que significa de ese elemento del sistema contable lo tengo que adaptar, diseñar, acomodar para las necesidades de este ente en particular, porque este se dedica a la producción de muebles de algarrobo, ¿sí? Y tiene determinadas cuentas de mercaderías, determinadas cuentas de materia prima, determinadas cuentas de resultados, determinadas cuentas de crédito, determinadas cuentas de pasivo, ¿sí? Entonces, en el diseño significó que yo del elemento que yo seleccioné, del plan de cuentas, el diseño significó tomar ese plan de cuentas modelo para esta organización y adaptarlo, acomodarlo, ajustarlo, ¿sí? Y la última etapa ya es la de instalación. Seleccioné el plan de cuenta, lo adapté y ahora lo que esta etapa ya es ponerla en uso a ese plan de cuentas. Porque instalar los elementos para el SIG significa poner en actividad los elementos diseñados con anterioridad teniendo en cuenta las pautas fijadas para esta organización en particular, ¿sí? Y así con todos los elementos del sistema de información contable. Lo mismo vamos a hacer con los registros, ¿sí? ¿Qué registro vamos a seleccionar para esta organización? ¿Sí? Y una vez que seleccionamos los registros, esos registros los adaptamos a esta organización, ¿sí? Y la instalación, que es la tercera etapa, ya es el uso, ¿sí? Ya es el uso de ese elemento que venimos trabajando en esta preparación de los elementos del SIC. Sofía dice, ¿la sistematización se realiza solo al comienzo del proceso contable o de forma periódica? Excelente la pregunta, Sofía. Esta parte que significa preparar los elementos se puede dar de vez en cuando. ¿Cuándo? Vamos a suponer que el ente decide, si tomamos el elemento plan de cuenta, el ente abrir una sucursal. Produce muebles y ahora va a producir chapas, va a producir ladrillos, ¿sí? O sea, agrega otra actividad. Indudablemente yo ese plan de cuentas que seleccioné, que diseñé, que instalé, lo tengo que volver a analizar, lo tengo que volver a rediseñar y lo tengo que volver a instalar. Con lo cual, la sistematización no es un proceso foto que aparece al principio, no. Es un proceso que cada vez que se producen algunos cambios o alguna necesidad de adaptación de los elementos del SIC, yo tengo que volver a sistematizar. Me tengo que volver a sentar, a seleccionar, a diseñar, a instalar. ¿Estamos? Volver a adaptar. Vamos a suponer, elegimos el plan de cuentas de una empresa de producción, ¿sí? Y lo seleccionamos, lo adaptamos a la fabricación de muebles, ¿sí? Y lo pusimos en funcionamiento, o sea, lo instalamos, ¿sí? O se implementó. Pero ¿qué pasó? Ahora prestamos un servicio, qué sé yo, de instalación de esos muebles. Vamos a suponer que hace muebles para cocina y tiene que instalar esos muebles a la cena, etcétera, etcétera. ¿Sí? No tenía previsto al momento inicial, al primer contacto del asesor de ese sistema de información contable, no tenía esa información porque todavía no se daba esa nueva unidad de negocio, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, cada vez que se genera cada vez que se genera un cambio, ¿sí? Que me impacta en los elementos del sistema contable, lo que yo tengo que es, por ahí no solamente adaptar, sino volver a seleccionar un elemento del SIC como si fuese de cero, y adaptar significa rediseñar algunos de los elementos y volverlo a poner en uso, ¿sí? Puede ser que suceda si la empresa se expande, claro, di justamente el ejemplo de si
se expande una sucursal, ¿sí? O 10 sucursales. Y el ente decide generar información, decide que necesita ventas por sucursal, compras por sucursal, cobranza por sucursal, venta por sucursal, que lo que tiene que hacer es adaptar el plan de cuentas, porque puede no estar previsto en el plan de cuentas la segregación de la cuenta ventas por sucursal A, B, C, D, y esa es la adaptación que tiene que hacer del elemento plan de cuentas para esta nueva situación, que es la de que cuenta con nuevos sucursales. ¿Sí? Seguimos. Entonces, en este gráfico vemos que sistema contable en sentido amplio abarca lo que es sistematización y lo que es proceso contable, ¿sí? En sentido amplio. En sentido estricto, sistema contable está más acomodado a lo que denominamos proceso contable, digamos, ¿sí? Pero en sentido amplio, el sistema contable abarca la sistematización, como habíamos dicho, con sus partes, y el proceso contable, que es el corazón, digamos, de la actividad del sistema contable. Acá retomamos que un sistema de información contable comprende los métodos, procedimientos y recursos utilizados por una entidad para llevar un control de las actividades financieras y resumirlas en forma útil para la toma de decisiones. El objetivo es satisfacer la necesidad de información contable del ente, ¿sí? ¿Qué tipo de información vamos a generar? La información contable. Cuando nos referimos a información contable, ¿sí? Es la conjunción de información patrimonial, financiera y económica. La patrimonial refiere a la composición del patrimonio. La información contable me tiene que decir cuánto de activo, cuánto de pasivo, cuánto de crédito, cuánto de deuda, cuánto de fondos, etcétera, etcétera. Silvana, el sentido amplio es sistematización más proceso contable, ¿sí? El sentido estricto sería sistema contable asimilable a proceso contable, ¿sí? Vamos, Silvana. Amplio, sistematización más proceso contable. Sistema contable en sentido estricto es sistema contable, podríamos decir que es básicamente el proceso contable, ¿sí? Así se explicaría el sentido amplio y el estricto del sistema contable, Silvana. Información contable, entonces, repasamos. ¿A qué se llama información contable? A la conjunción de información patrimonial, financiera y económica. Información patrimonial, que tengo de activo, de pasivo, patrimonio neto, resultados. La información financiera refiere a la administración de fondos. ¿Qué fondos tengo? ¿Qué fondo tengo invertido? ¿Qué fondos tengo ocioso? ¿Qué fondos voy a recibir? ¿Qué fondos tengo que sacrificar para pagar mis pasivos? ¿Sí? Y desde el punto de vista económico, la información contable refiere a la rentabilidad, ¿sí? De la información contable tiene que surgir si tuvo ganancias, si tuvo pérdidas, ¿sí? ¿Qué resultados tuvo? ¿Se entiende? Entonces, información contable es la suma de información patrimonial, financiera y económica. Patrimonial, cómo está compuesto activo, pasivo, patrimonio neto, resultado. Financiera, cómo está todo lo vinculado a la administración de fondos, lo que tengo en caja, lo que tengo invertido, lo que voy a recibir, lo que tengo que pagar. La económica refiere a los resultados, ganancia, pérdida, ¿sí? Bien. Característica del sistema contable, ¿sí? En general tiene que ser flexible porque se tiene que adaptar a las diferentes vicisitudes que lleva la organización, ¿sí? A las diferentes mutaciones que puede tener la organización. Completos, o sea, el sistema de información contable tiene que ser tal que me permita informar sobre toda la vida de la organización, siempre desde el punto de vista de la información contable, su situación financiera, su situación patrimonial, su situación económica, ¿sí? Tienen que ser oportunos, básicamente como proceso contable, tiene que cuando hablamos de oportunidad en la información contable refiere a que la información en manos de los que tienen que tomar decisiones tiene que estar en un momento útil, ¿sí? No me sirve que hoy, agosto de 2021, tener la información completa de 2019, digamos, porque ya no es útil esa información, ya no es más oportuna.
tiene que ser sencillo y claro en la información producida, sobre todo porque el, el, el usuario de la información contable no necesariamente tiene que tener el título de contador para entender. Los accionistas tienen que entender, los accionistas pueden ser abogados, médicos, diferentes inversores que no necesariamente tienen que tener conocimiento contable. Por eso el preparador de la información contable, o sea, el contador, tiene que generar esos informes de manera clara y sencilla y confiable, que sin lugar a dudas, la confiabilidad de la información, confiar significa creer en algo, ¿no es cierto? Entonces, la confiabilidad tiene que ver con que la información contable que se generó responda a la realidad económica, responda a la documentación fehaciente, real, válida y suficiente que se fueron dando y respaldando las diferentes variaciones patrimoniales. Joel dice, entonces, ¿la información contable representa el conjunto de funciones? No. Las funciones, de acuerdo al gráfico que nosotros vimos, son todas las tareas que se llevan adelante. Y habíamos dicho al principio que hay tareas que tienen que ver con la contabilidad, porque son las variaciones patrimoniales objetivamente medibles, y otras tareas que no hacen a la contabilidad, ni le interesa la contabilidad porque no producen variaciones patrimoniales, no afectan la situación patrimonial, económica y financiera del ente. Que se entregue o que se esté haciendo el acarreo de los bienes del depósito del depósito del ente hacia el depósito del cliente, ¿sí? No. Es una tarea que es irrelevante, ¿sí? A los fines de la contabilidad, ¿sí? Entonces, no habría por qué asociar la información contable con el conjunto de funciones, ¿sí? Sí te podría decir que la contabilidad tiene que reconocer todas las variaciones patrimoniales objetivamente medibles que surgen de las funciones operativas que lleva adelante el ente: comprar, pagar, cobrar, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos, Joel? Funciones básicas del SIC: interpretar y registrar, que sería la parte del proceso contable, clasificar los efectos de las transacciones similares, resume y transmite la información contenida en el sistema de quienes toman decisiones y colabora en la producción de informes, ¿sí? Cuando hablamos de sistemas computarizados, ¿sí? Nos referimos a aquel sistema contable, ¿sí? Que se lleva adelante a través de algunos elementos informatizados, ¿sí? Ya sea un software contable profesional, ya sea el uso de Internet, ya sea el uso de otras herramientas informáticas que sean de interés para la organización, siempre desde el punto de vista contable. Entonces, sistema de información computarizado, a los fines de la contabilidad, está formado por un conjunto de elementos interrelacionados que procesan por medio de la informática los datos en brutos de la información para satisfacer a los propósitos y necesidades de los usuarios, ya sean internos o externos de la organización, ¿sí? Esto me interesa como para que después veamos las tareas dentro de la organización, cuáles son las que tienen que ver con la contabilidad. Si tomamos a este gris como las tareas que llevan adelante en la organización, tenemos tareas operativas y tareas administrativas contables. Las operativas será la tarea que hace el vigilador, que es el que está en la puerta del local, que toma la temperatura, hace el control, o el que presta el servicio de seguridad, ¿sí? Es netamente operativa. Las administrativas, ¿sí? Una tarea administrativa es la que da soporte a todas las tareas operativas, ¿sí? La que a través de la generación de documentación, ¿sí? Respalda tareas operativas. Dentro de las tareas operativas vamos a tener, por ejemplo, la que hace el operario con las maquinarias en fábrica, la que hace el obrero en la construcción, etcétera, etcétera, son operativas. Las administrativas
eh, acá son administrativas propiamente dichos, ¿sí? O también llamadas administrativas, operativas, tienen que ver con todas aquellas tareas administrativas que no son contables, ¿sí? Y las tareas contables, ¿sí? Tenemos tareas contables de decisión y tareas contables de operación. ¿Me siguen? Las tareas contables de decisión, ¿sí? Ya terminamos. Yo tengo y 25 hasta 16:30, a las 16:30 terminamos porque ustedes siguen con otras clases, o muchos de sus compañeros siguen en gabinete o en prácticos, así que nos quedan unos minutitos. Las tareas contables de decisión tienen que ver con que son de alta gerencia, no rutinarias, no programadas, no operativas. Acá la definición del plan de cuentas es una tarea de decisión. La definición de cuál va a ser el método de costeo, si método de costeo directo, costeo por absorción, eh, la definición de cuál va a ser el plan de cuentas que vamos a utilizar, cuáles van a ser los comprobantes, la definición de qué controles se van a revisar. Esas son tareas contables de decisión que tienen que tener determinado conocimiento, tienen que tener determinado conocimiento contable porque son de tareas que definen cuestiones de la contabilidad. Y después tenemos tareas contables de operación, que son las tareas que realizan los administrativos que hacen la mayorización, registran el asiento, ¿sí? Hacen controles típicos de rutina. Por eso ese tipo de tareas son rutinarias, programadas, operativas, ordinarias, ¿sí? Cuando hablamos de tareas contables, tenemos de decisión y de operación. La decisión no son frecuentes, la tendría que definir el contador o quien tiene conocimiento en contabilidad. Y las de operación, solamente con que sea un administrativo el que lleva adelante esa tarea, alcanza, ¿sí? Y vamos a cerrando la clase con el papel del profesional en ciencia económica. ¿Cuál es el papel del contador cuál es el papel del contador en el sistema de información contable? Partícipe indispensable en el proceso de sistematización. Fíjense que hoy hablamos de definir los elementos del sistema de información contable. Responsable de las funciones y tareas contables a ser desarrolladas en cualquier ente, ¿sí? De hecho, es el que mejor conoce, ¿no es cierto?, la contabilidad. Capacitado para llevar adelante los registros contables, cómo registrar en el diario general, cómo registrar en el mayor, cómo registrar en libros de inventarios y balance. Y luego, otra tarea, otro papel que juega el contador dentro de la organización es el habilitado para emitir opinión en los balances. ¿Qué papel también juega el contador externo? Es el controller, o sea, quien lleva adelante el control en el proceso contable de un ente o asesora en ese control. Y, por supuesto, el contador es asesor contable, impositivo, financiero en cualquier organización. Ahí Joel pregunta, el práctico de la unidad 2 lo vamos a hacer en la clase que viene. Les comento, el principio de la unidad 5, el punto 1 y el punto 2, ¿sí? Les vamos a subir un enlace en el aula virtual para que ustedes puedan ver esos dos puntos a través de una clase que se denomina asincrónica para que tengan para el próximo miércoles, ¿sí? Y el próximo miércoles vamos a dar la unidad 2, el miércoles vamos a dar la unidad 2, perdón, en los ejercicios de la unidad 2 y vamos a hacer una tutoría del punto 1 y del punto 2 de la unidad 5, ¿sí? Repito, el punto 1 y 2 de la unidad 5 está grabado el desarrollo de ese contenido, así que les vamos a compartir el enlace en un rato en el aula virtual para que ustedes dispongan de ese punto, ¿sí? ¿Sabes si el grupo 1 hoy tiene gabinete? Tendría que entrar en el aula, Joana, para decirte. Puede ser, Karina, que si es este el mismo enlace, se quedan y yo me estoy retirando, ¿sí? O sea que dejo de grabar.
y